El relevo de la plenitud, dinámica funcional del cuerpo de Cristo. Soy Manuel Ardila y quiero que me acompañes a leer una porción de la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 1 al 14. Leamos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la de edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué alegría poder compartir este tiempo contigo. Como pastor, mi mayor anhelo y el motor de mi servicio siempre ha sido el ver el crecimiento espiritual de cada vida, ver cómo nos fortalecemos juntos en la fe. A lo largo de los años he podido notar que muchas veces tendemos a mirar a la iglesia a través del filtro de las estructuras del mundo, como si fuera una organización fría, rígida o una pirámide donde unos pocos están arriba y la gran mayoría abajo. Sin embargo, el diseño de Dios es completamente diferente. Si pensamos por un momento en un engranaje o en un cuerpo, sabemos muy bien que cuando una sola pieza se aísla o deja de funcionar, todo el movimiento se detiene. El teólogo John Stott decía algo muy hermoso. Afirmaba que el predicador debe ser un constructor de puentes. Su tarea es lograr que las verdades eternas de la Biblia crucen el abismo del tiempo y lleguen de manera sencilla, práctica y viva al corazón de la gente en el día a día. Por eso, este mensaje no tiene nada que ver con resaltar títulos, posiciones o liderazgos intocables, no, para nada. Hoy queremos hablar de cómo funcionamos juntos en el amor del Señor. Te invito ahora a que me acompañes a estudiar este maravilloso mapa espiritual que el apóstol Pablo nos regala en Efesios 4 del 1 al 14. Vamos a descubrir que el Señor organizó su obra como una hermosa carrera de relevos, donde el éxito jamás ha estado en el brillo o en el estribo o en el protagonismo de un solo corredor, sino en el avance de todo el equipo, hasta que cada uno de nosotros alcance la madurez y la estatura de Cristo. Antes de explicarnos las tareas o los ministerios, el apóstol Pablo nos llevó a mirar hacia adentro, a nuestro carácter. Nos hace un llamado muy tierno, pero directo en Efesios 4 del 1 al 6. Nos pide caminar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados.
En el texto original, la palabra para dignos es axios, y es un término precioso que nos hace pensar en una balanza de esas antiguas que pendían y se movían, basculaban, de forma que lleva a que haya un perfecto equilibrio, y cuando se habla de ese perfecto equilibrio es el balance, que es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de forma muy cercana. Y es que es nuestra vida diaria, nuestro trato con los hermanos y nuestra forma de servir que deben pesar exactamente lo mismo que el inmenso amor y la salvación que hemos recibido de Dios. Esta unidad de la que Pablo habla no significa que todos tengamos que ser idénticos o pensar igual en todo o vestirnos de la misma manera. No, no se trata de eso. No se trata de una uniformidad obligatoria. Es más bien una hermosa armonía familiar. En el mismo pasaje se nos muestran tres llaves fundamentales para abrir la puerta de esta convivencia a la que nos está llamando el Espíritu Santo. Y estas llaves son la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sin estas virtudes en el corazón de quienes servimos, es imposible entregar la posta en la carrera. Y cuando te hablo de la posta en la carrera, te invito a que hagas aquí en tu mente la imagen de una carrera de relevos. Y ese pequeño bastoncito, ese pequeño trocito de madera que vemos que en esa carrera de relevos el uno la lleva, corre su tramo que le corresponde y se lo entrega luego al que tiene que correr después de él. A ese se le llama la posta. Nosotros tenemos que entender que sin estas virtudes, ¿cuál es la humildad, la mansedumbre y la paciencia? Si nosotros no tenemos estas virtudes en nuestro corazón, es imposible entregar la posta en la carrera. El equipo se cansa y se distancia por los roces internos antes de poder ver el fruto. A veces en el liderazgo se comete el error de creer que cuidar la obra significa controlarlo absolutamente todo. Pero la palabra del Señor nos recuerda con dulzura que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Cuando entendemos que somos parte de una sola familia entrelazada por el diseño amoroso de Dios, dejamos de competir y empezamos a colaborar. Pasemos ahora a ver cómo se distribuye esa gracia, ese regalo que en el griego se llama charis. La Biblia nos cuenta que Cristo, al vencer en la cruz, ascendió al cielo. No se guardó la victoria para sí mismo, sino que la compartió con su iglesia, regalándonos hombres y mujeres con capacidades especiales. Primero, el texto menciona al apóstol. En el pensamiento hebreo, la palabra equivalente es shaliach. Olvidémonos de la distancia o de las ropas pomposas. ¿Por qué? Porque el shaliach es simplemente un mensajero de confianza, alguien enviado con el poder y el corazón de quien lo manda para representarlo fielmente. No es un jefe detrás de un escritorio. No, por el contrario, es un pionero, alguien que con mucho amor siembra en la tierra nueva donde nadie antes ha construido. Inmediatamente al lado, el diseño de Dios activa al profeta, el Nabí. Hay una raíz hebrea hermosa aquí. Esta palabra, su raíz es nuf, que significa algo que brota, que fluye con frescura, como el agua limpia en un manantial. El profeta no es alguien que busca adivinar el futuro por curiosidad, sino el que trae la palabra oportuna, clara y amorosa que la iglesia necesita escuchar en el momento exacto. Una vez que los cimientos están puestos entre estos dos integrantes del equipo, el apóstol y el profeta, el shaliach y el nabí, y que están animados por el Espíritu Santo, entonces el diseño del Señor despliega a quienes cuidan y multiplican la familia,
Aquí entra en acción el evangelista, el mebaser. En la tradición bíblica, este término viene de una raíz que significa carne o vida, lo que nos enseña que el mensaje que lleva es tan profundo que abraza y transforma la realidad entera de una persona. Antiguamente el mebaser era el mensajero que corría con el rostro lleno de alegría para dar una gran noticia. La paz ha llegado, nuestro rey ha vencido. Él era el que del campo de batalla salía corriendo a avisar a los pueblos que la victoria había sido tomada por el rey en el frente de batalla. Ahora, después de que pasó el Mebaser, después de que el Mebaser recibe la posta del Shaliach que se la entrega al Neví, entonces ahora entra en acción y es donde aparece el pastor, el Roé. Estas palabras que te estoy diciendo son de la raíz hebrea. Quise enfocarme en los términos hebreos para tratar de encontrar tal vez un poco más de luz o tal vez profundidad en la comprensión de este ministerio quíntuple. Y me encontré con una muy maravillosa visión de estos oficios, de estas responsabilidades, de estos privilegios. Ahora, el pastor del hebreo roé, a diferencia de otras ideas antiguas que solo veían al pastor como un vigilante lejano, allá pendiente tal vez del rebaño, mientras el rebaño pasía en el valle comiendo y él estaba desde un lugar más alto allí pendiente, cuidándolo, vigilándolo. La palabra hebrea roé, por el contrario, nos habla de compañerismo y de compartir el pan en la misma mesa. El pastor, desde esta raíz del hebreo, es el que camina al lado, el que se llena los zapatos con el mismo polvo del camino o que se los llena del mismo barro, del mismo lodo del camino, en el mismo camino en que andan sus ovejas. Y caminando hombro a hombro con él, entonces encontramos al maestro, el moré. Su nombre viene de una palabra que significa apuntar con precisión para dar en el centro del blanco. El moré es el maestro que enseña con paciencia para que no perdamos el rumbo. ¿Para qué nos dio el Señor todo este hermoso diseño, esta imagen de este equipo de corredores en una sola carrera, esa carrera de relevos que vemos allí en Efesios capítulo 4? Bueno, quiero que me acompañes específicamente al versículo 12, Efesios 4:12, donde él mismo nos responde. Estos ministerios existen es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra griega para perfeccionar es catartismos y se usa para describir el acto de acompañar con cuidado y de acomodar el hueso que se había salido de su sitio, devolviéndole el alivio al cuerpo. Visto así, los ministerios no son una junta de jefes, son un equipo de restauración espiritual. Un abrazo del Señor para sanarnos y ayudarnos a encontrar nuestro lugar exacto en la iglesia. El verdadero éxito de un pastor o de un maestro no se mide por cuánta gente depende de él, sino por cuántos hermanos logra animar y capacitar para que ellos mismos sirvan con libertad, con gozo, con amor. El fruto lo vemos en el versículo 13, cuando nos dice allí la palabra del Señor: la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta. El indicador real es el carácter y el amor de Cristo. El apóstol usa la palabra huios, que significa el hijo maduro, aquel que ha crecido y asume con alegría sus responsabilidades. Esto es lo que se persigue
Este es el objetivo de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 14. Entender que la meta, que el objetivo es el perfeccionamiento para la edificación. En Efesios 4:14, ya concluyendo, nos habla de evitar ser como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. En nuestra realidad diaria aquí en Venezuela, es especialmente en el Táchira, donde sabemos lo fácil que es que el desánimo o las falsas promesas confundan los corazones. Frente a esto, el cuidado amoroso del pastor y la enseñanza del maestro son nuestro refugio seguro. Una iglesia local que comparte y aprende junta es una familia unida que no se deja arrastrar por corrientes pasajeras. Servir al Señor no es buscar una posición de honor, es participar en una carrera de relevos donde nos cuidamos unos a otros. En la Asociación de Iglesia de los Hermanos en Venezuela y en particular en la Iglesia El Shaddai en el Llanito, municipio de Independencia del estado Táchira, vivir esta unidad práctica es el camino. Quiero terminar invitándote a mirar tu vida y que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi lugar en este hermoso equipo de relevos? No seas un simple espectador. El liderazgo está para tomarte de la mano y ayudarte a caminar. La posta del reino de Dios está hoy en tus manos. Corramos con fidelidad y con amor, y que toda la gloria y la honra sean por los siglos de los siglos al único y verdadero Dios, al Rey y Padre de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.